Bueno, vamos a comenzar entonces, vamos a mostrar una presentación donde vamos a ver lo que es el análisis de ruido, ¿no? Análisis de ruido. Ustedes me dicen si no la ven o si la ven. ¿Okay? Sí. Vamos a Sí colocarla. la veo. Ok, vamos a colocarla entonces en modo de presentación para que se vea más clara. Y okay, ahí la tenemos ya en pantalla grande. Análisis de ruido. Entonces vamos a comenzar en primer lugar a definir lo que es el ruido. ¿Okay? Se pueden ver acá una gráfica, una señal hiposenoidal, y esta es la misma señal con ruido. Esta señal sin ruido y esta es una señal con ruido. Básicamente ese sería el ruido. Sin embargo, aquí tenemos el concepto, se define el ruido eléctrico como cualquier energía eléctrica indeseable. Álvaro, tienes ahí el micrófono activado. Ok, gracias. Se define el ruido eléctrico cualquier energía eléctrica indeseable que queda entre la banda de paso de la señal. Por ejemplo, en la grabación de audio se considera como ruido todas las señales no deseadas que están dentro de la banda de frecuencia de audio, de 0 a 15 kHz, que interfieren con la música. Por ejemplo, en la figura, lo que ya habíamos dicho, en la figura se muestra el efecto que tiene el ruido sobre una señal eléctrica. La figura es una señal sin ruido y es una señal, la misma señal, pero con el ruido. Esto básicamente sería el contexto simple de ruido. ¿Okay? Ahora, ¿qué tipo de ruido tenemos? Tenemos el tipo de ruido básicamente, un ruido interno y el ruido externo. ¿Okay? Y el ruido interno se define el que está dentro del dispositivo, de la tarjeta, ¿eh? Dentro de la interferencia interna. Y el ruido externo, estamos hablando de la atmósfera, de la lluvia, el viento, toda esa cantidad de cosas que el hombre produce. Entonces, eso es básicamente el ruido. Claro, el ruido interno se clasifica de disparo, de tiempo de tránsito y térmico. Vamos a ver después. Pero básicamente ese es la definición de ruido interno. Hay un concepto importante en el ruido, es la potencia de ruido. La potencia de ruido. Okay. No sé si en el examen está, pero sí en el examen tienen que aplicar esta fórmula que tenemos acá. La potencia de ruido se calcula a través de esta fórmula que están viendo acá. Y esta, ¿qué significa KTB? Bueno, N es la potencia de ruido, B, el ancho de banda, K, constante de proporcionalidad de Boltzmann, 1.38 por 10 a la menos 23, y T es la temperatura, en grados Kelvin. ¿Okay? Grados Kelvin. Sería 290 grados. Que convertir grados centígrados a grados Kelvin, nosotros le sumamos 173 grados. Perdón, 273. Entonces, si nosotros queremos calcular la potencia de ruido, fíjense que aquí la potencia de ruido la vamos a tener en watt, en vatios. En cambio aquí, la potencia de ruido la vamos a calcular en decibelios. ¿Okay? La potencia de ruido expresada en dBm, decibelios referidos a 1 milivatio. Pues sí, dBm, m minúsculo. Entonces, esta sería la fórmula que nosotros estaríamos empleando para calcular la potencia de ruido en vatios y la potencia de ruido en decibelios. ¿Okay? Aquí tenemos un ejercicio, tal como un ejercicio que tienen por allí en el evaluativo. ¿Okay? Fíjate que tenemos que convertir los siguientes valores de potencia absoluta en decibelios. Ya, aquí tenemos estas potencias de ruido. La tenemos en vatios. ¿Qué tal W? Ahora nos están pidiendo en dBm. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Aplicamos esta fórmula que vimos en la lámina anterior. Y el logaritmo, que es la cantidad en vatios, y este número que la tienen ahí, una constante.
Entonces aquí tenemos, fíjense bien, el vatio en la primera parte, 0.002 vatios, 0.0001 la parte 2, 10 nanovatios, ¿sí? Perdón, milivatios, y 0.001 vatios, que es este que están viendo acá. Aquí tenemos los 4 valores que está acá. Lo dividimos entre 0.001, le sacamos el logaritmo, y aquí tenemos el resultado. Tenemos el resultado. Es muy sencillo. ¿Okay? Aquí tenemos otro ejercicio. Fíjense que aquí es al contrario. Convertir una potencia que está en decibelios a vatios. ¿Sí? Aquí ustedes tienen acá la misma fórmula, pero lo que van a calcular ustedes es K. Este término que está aquí, KTB, que es la potencia de ruido en vatios. Fíjense que bien. Aquí colocan el valor de 13 que está en decibelios y lo que hacen es despejar este valor P en vatios, que es que nos pide el problema, ¿no? Dividimos entre 10 para eliminar este 10, 0.3, y luego sacamos el antilogarismo a ambos miembros. De este lado lo eliminan, que queda aquí 10 a la 1.3, y simplemente despejamos el valor de P. Y se van a dar cuenta que nos da 20 milivatios. Entonces, fíjense que bien que es la parte inversa. Aquí nos dan los decibelios, queremos calcular los vatios. Y en el problema anterior, nos dan los vatios y nos pueden calcular los decibelios. Entonces, eso es pura. Todo lo vamos a conseguir a través de esta expresión que ya vi, que es lo que van a hacer en el evaluativo. Hay otro concepto importante que es el voltaje de ruido. ¿Sí? Voltaje de ruido. Aquí tenemos lo que ya nosotros conocemos, que es la potencia de ruido. Que la potencia de ruido es igual al voltaje al cuadrado entre R, ¿no? Voltaje cuadrado entre R. Porque si aquí tenemos que esta es una fuente de ruido, una fuente de ruido tiene un voltaje N, y nosotros por el teorema de potencia, cuando hay un ruido máximo, cuando esta resistencia es igual a esta, que es lo que hacen acá. Entonces, en este caso sería el voltaje. Entonces, como estas dos resistencias son iguales, en las dos cae el mismo voltaje. Entonces, en la carga sería este voltaje al cuadrado entre R. Simplemente Bn cuadrado 4R, despejan el voltaje de ruido al cuadrado y les queda 4R KTB. Quieren meter le sacan la raíz, y esto es lo que da, ese es el voltaje de ruido. Otro concepto importante del ruido. Y aquí tenemos un ejercicio, ¿no? Ejercicio que tiene que ver con el voltaje de ruido, ¿no? Tenemos un dispositivo electrónico que funciona a temperatura ambiente, 17 grados, con ancho de banda 10 kHz. Nos piden calcular la potencia de ruido térmico en vatios y en decibelios, que es lo que vimos al principio. Y el voltaje de ruido para una resistencia interna de 100 ohmios y una resistencia de carga de 100, aplicando el diagrama que vimos en la lámina anterior. Claro, la potencia de ruido térmico se calcula sustituyendo en la ecuación que ya nosotros conocemos. Fíjense que tenemos K, T y B, porque nos dan el ancho de banda, que vale 10, nos dan la temperatura, que es 17, le sumamos los 172,90, y esta es la constante de Boltzmann, que ya nosotros habíamos visto. Entonces, esta potencia le va a dar en vatios. Después que tiene la potencia en vatios, ya nosotros sabemos cómo hallar la potencia en decibel, aplicamos esta fórmula.
Profe, aquí donde dice 290 por 1 por 10 a la 4, ese también es una constante. Este 1 por 10 a la Es- 4 son los 10 kilohertz. ya. ¿Okay? Y esto es los 190 la temperatura. Acuérdate, estamos aplicando esta fórmula que está aquí. K por T por B. Aquí está K, aquí está T y aquí está B. ¿Ok? Dice Y 290, ¿por qué, profe? Porque se suma a 17 grados más 273. es correcto. Estamos sumando este grado centígrado y aquí la fórmula tiene que ser en grados Kelvin. Pero el 273, ¿de dónde sale? Esta es la conversión de grados centígrados a grados Kelvin. Si tú vas allá a grados Kelvin, le sumas los grados centígrados 273. ¿Ok? Se me perdió la señal. Ya. ¿Están ahí todavía? ¿Siguen allí?